Europa se está desmoronando. Francia está protestando. Acaban de nombrar a un nuevo primer ministro y ya no lo quieren. Los neerlandeses han visto cómo se desmoronaba su gobierno de coalición y después también su gobierno en funciones. Y en Alemania ningún líder ni partido cuenta realmente con mucho apoyo. Sin embargo, uno de nuestros pronósticos más antiguos y más repetidos es que pronto surgirá un líder fuerte en Alemania que dominará toda Europa. ¿Y por qué? Veamos todo esto en Trumpet World. En este programa hablo con frecuencia del ascenso de un líder alemán fuerte y eso es algo que tendría un impacto enorme. Imagínese una superpotencia del siglo XXI con más armas nucleares y una economía más grande que la de China, un territorio más grande que Canadá, más exportaciones que cualquier otro país del mundo. Tal potencia rivalizaría con Estados Unidos, con China y con cualquier otra potencia mundial. Bueno, la Unión Europea podría ser esa potencia. Tiene casi todos los componentes para ser una superpotencia mundial, excepto uno: es la segunda economía del mundo, es el centro del comercio mundial. Representa el 15% del gasto militar mundial, tiene el segundo presupuesto de defensa más alto del mundo. Hace unos años, la publicación Foreign Policy decía que, según la mayoría de las medidas objetivas, Europa rivaliza o supera a Estados Unidos y China en su capacidad de proyectar un espectro completo de poder militar, económico y poder blando a escala mundial. Europa tiene mucha capacidad, pero no la utiliza. ¿Por qué? Pues porque le falta un componente crucial. En lugar de ejercer un dominio global, ha ido tambaleándose de crisis en crisis. Cada vez son más las potencias que no toman en serio a Europa. Cada vez veo a más comentaristas que quieren un superestado federal europeo, lamentándose de que el futuro de Europa no sea más que un museo colosal. Pero ¿qué pasaría si Europa logra establecer ese último componente crucial? ¿Y si la Unión Europea adquiere ese liderazgo? Ahora mismo, el liderazgo europeo es una broma. Tiene entre 3 y 5 presidentes, según cómo se cuenten, y ninguno de ellos tiene tanto poder real. A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea, las naciones conservan gran parte de su soberanía y los propios europeos ven el problema. En 2012, el llamado Grupo de Berlín, formado por 10 de los principales países de la Unión Europea, pidió la creación de un superpresidente de la Unión Europea mediante la fusión de muchos de los altos cargos. En su discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre de 2007, el entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, hizo casi exactamente la misma propuesta. Europa sería más fácil de entender si un solo capitán dirigiera el barco, dijo. Pero no ha cambiado mucho desde entonces. Ahora nos hemos enfocado particularmente en Alemania como la nación que podría proveer ese liderazgo. Y durante mucho tiempo, Alemania ha sido de facto, al menos, el actor político más importante en Europa. Henry Kissinger hizo aquella famosa observación sobre a quién debía llamar cuando quisiera hablar con Europa. Y, por bastante tiempo ya, la respuesta a esa pregunta ha sido: cuando llama al canciller alemán. Un líder alemán fuerte sería fácilmente un líder europeo fuerte, pero Alemania carece en cierto sentido de ese líder. Creo que Friedrich Merz tiene mucha más fuerza que su predecesor Schulz e incluso que Merkel, pero no es el superpresidente europeo. El ascenso de este líder alemán fuerte es uno de nuestros pronósticos más repetidos. Es fundamental para lo que decimos sobre Europa. Yo lo menciono una y otra vez en nuestros programas. Y de nuevo, porque a lo largo de los 52 años de historia de La Pura Verdad, su redactor jefe, Herbert Armstrong, advirtió sobre el surgimiento de esta Federación Europea y el surgimiento de este hombre fuerte. Y nosotros somos una continuación de su obra. El señor Armstrong estaba pronosticando el surgimiento de este superestado europeo, una unión de 10 naciones dirigidas por un superpresidente, usando las palabras del Grupo de Berlín. Pero lo pronosticaba antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba derrotada y en ruinas. Después de la Segunda Guerra Mundial, él continuó pronosticando el surgimiento de una superpotencia europea liderada por Alemania. Hasta su último sermón pronunciado a finales de 1985, el señor Armstrong continuó profetizando poderosamente sobre estos acontecimientos, y la unión de la que habló ya está aquí. Solo necesita el líder. Y en La Pura Verdad de noviembre-diciembre de 1954, hablaba de la forma en que Europa había sido destruida, Alemania destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, y luego, solo 9 años después, vean el espectáculo de Washington y Londres haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles, respaldados por dólares estadounidenses, para hacer dos cosas: crear unos Estados Unidos de Europa y rearmar a Alemania. Decían:
Alemania surgirá inevitablemente como líder de una Europa unida, y ahí es donde estamos ahora, y él continuaba diciendo, será necesaria alguna fuerza espiritual que inspire la confianza necesaria para eliminar estos temores. Y esa fuerza espiritual unificadora tiene que surgir del interior de Europa. De hecho, toda Europa está lista esperando al líder que inspire confianza. Y ahí es más o menos donde estamos ahora. En la revista Las Buenas Noticias de 1953, el señor Armstrong escribió, es probable que nadie más que un alemán pueda proporcionar el liderazgo dinámico e inspirador necesario para organizar tal federación política y militar. En 1950, escribió que las naciones europeas desconfiaban de Estados Unidos y pensaban cada vez más en unirse y formar unos Estados Unidos europeos, y él escribió que para lograrlo necesitaban un nuevo líder supremo, el sucesor de Adolfo Hitler, que surgiera y se impusiera y tomara el mando. Y luego, incluso en el último año de su vida, en 1985, escribió, «Todavía hay otro líder que surgirá en Europa». Ya vemos mucho de esto. Vemos a Europa desconfiando de Estados Unidos y pensando cada vez más en unirse y formar unos Estados Unidos europeos. Y el redactor jefe de La Trompeta, Gerald Flurry, continuó con la misma advertencia. El primer año que se creó la revista La Trompeta, en 1991, él escribió, «Si se produce una crisis real, ¿pedirán los alemanes un nuevo líder? Su Biblia dice que eso va a ocurrir». Esa crisis probablemente será desencadenada por un colapso económico en Estados Unidos y él repitió este pronóstico muchas veces. A continuación presentamos una colección de algunas de las veces que el señor Flurry ha hecho este pronóstico. No va a llegar al poder, digamos, mediante un proceso democrático. Va a llegar al poder utilizando halagos y manipulando el proceso democrático, según se dice aquí. Algo así. Y tal vez aprovechándose de una coalición débil, pero va a llegar al poder mediante halagos. Así lo ve Dios. Bueno, no de la misma manera que lo ve la gente, pero en realidad gana ese poder. Se apodera de esa superpotencia europea mediante halagos. Al parecer, forma una especie de pequeña coalición, y así es como llega al poder. Y es inusualmente hábil en el arte de los halagos. Hay que ser muy inteligente para poder engañar a personas de alto rango con halagos. Y él lo hace magníficamente. Nunca fue elegido para el cargo, pero llegó, obtuvo el control de todo ese poder mediante el engaño y los halagos. Ahora bien, recuerden que este es un libro sobre el fin de los tiempos. Y esta es una profecía del tiempo del fin. Va a suceder de nuevo. En este fin de los tiempos vendrá un hombre, y mediante el engaño y los halagos obtendrá el control del Sacro Imperio Romano y sus 10 dedos de los pies o 10 reyes, y no mediante el voto, aunque ese sea su sistema actual, no va a ser así. Va a llegar de otra forma. ¿Por qué el señor Flurry y el señor Armstrong hicieron continuamente este pronóstico durante décadas? ¿Por qué lo consideraban tan importante? Estos acontecimientos y este líder fuerte son una parte fundamental de la profecía bíblica del tiempo del fin. Muchos de estos pronósticos se encuentran en pasajes de la Biblia con profecías que abarcan varios años. Y podemos ver que la primera parte de esas profecías ya se ha cumplido claramente, y podemos comparar la Biblia con los libros de historia y ver dónde estas profecías ya se han cumplido en parte. Veamos, pues, lo que dice la Biblia sobre este futuro líder alemán y comprobemos basándonos en la Biblia por qué esperamos que este hombre aparezca en la escena muy pronto. Los capítulos 8 y 11 de Daniel están llenos de profecías que Dios dio unos 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Algunas de estas profecías se han convertido ahora en historia. Un gran rey de Grecia atacó a Persia tal y como predijo Daniel en los versículos 20 y 21 del capítulo 8. Su nombre era Alejandro Magno. Pero gran parte de lo que Daniel escribió en estos capítulos es para el tiempo del fin, y Daniel 8:23 dice, «Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas». Esto se refiere a los últimos días en los que el hombre gobierna sobre el hombre. Versículo 24 dice, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Y el versículo 25 dice, «Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana».
Este hombre estará presente cuando Jesucristo regrese. Eso es lo que lo convierte en una figura tan importante. Y si vemos el capítulo 11 de Daniel, versículo 40, tenemos lo que es claramente una profecía paralela. El versículo 40 comienza diciendo, pero al cabo del tiempo, por lo que establece que se trata del mismo período de tiempo, y continúa describiendo a un rey del norte. El versículo 45 describe a este líder y dice, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Una vez más, encuentra su fin al igual que el hombre fuerte del capítulo 8 de Daniel. Ambos describen al mismo hombre, y ya podemos hacernos una idea de dónde gobierna este hombre fuerte. Recuerden, la clave maestra para comprender las profecías bíblicas es la identidad del Israel moderno. Y hace unas semanas dediqué un programa completo a este tema y leyendo el libro del señor Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, que realmente comprueba que Gran Bretaña y Estados Unidos descienden de las tribus perdidas de Israel. Y usted tiene todas estas profecías en el Antiguo Testamento que describen una nación de gran tamaño y poder mucho mayor que el Israel en Oriente Medio. Una de las grandes potencias del mundo con decenas de millones, cientos de millones de habitantes. Y eso claramente no se cumple en Israel, en Oriente Medio. Si ellos son la suma total de Israel, entonces, bueno, hay partes de su Biblia que están equivocadas. Y el señor Armstrong demostró basándose en la Biblia que Gran Bretaña y Estados Unidos descienden de las tribus del norte de Israel que fueron llevadas al cautiverio y perdidas de la vista del resto del mundo. Así que cuando tenemos ese entendimiento, podemos saber, bueno, este hombre fuerte no viene de Israel, no viene de Gran Bretaña o Estados Unidos. Otras profecías que veremos más adelante lo muestran atacando y derrotando a Israel. Podemos ver aquí también. No viene del rey del sur, no viene de Oriente Medio. Y hemos tenido un programa sobre quién es el rey del sur, y no es de Egipto, no es de Etiopía y Libia, se mencionan aquí. Habla de noticias del este y del norte que preocupan a este líder. ¿Qué hay al este y al norte de Jerusalén? Bueno, eso se refiere a Rusia, China y Asia. Él no viene de Asia, y eso no le deja muchas otras opciones. Solo una de las pocas grandes potencias mundiales. Eso no es Estados Unidos, eso no está en Asia. Está hablando de Europa, y Daniel 11 muestra que este rey del norte es un sucesor moderno del Imperio Romano o el Sacro Imperio Romano. Y podemos ver y veremos toda una gama de escrituras diferentes y encajan perfectamente. El señor Armstrong comparaba la Biblia con un rompecabezas, y supongo que si usted piensa en un rompecabezas, a veces puede tener dos piezas y puede más o menos autoconvencerse de que encajan, pero cuando tiene el panorama general a la vista y ve todo el rompecabezas y ve cómo cada pieza encaja en su contexto con otras piezas, a veces se da cuenta de que esas dos piezas que creía que estaban conectadas no tienen nada que ver la una con la otra. Y lo mismo ocurre con la Biblia. Saben, a veces podemos enfocarnos en una o dos cosas y podemos convencernos de que están conectadas, pero luego vemos el panorama completo y luego está claro que hubo una equivocación, y cuando usted ve todo el rompecabezas en todo su contexto, se da cuenta y ve cómo cada pedacito encaja perfectamente. Ya sabe, esta pieza no solo conecta con esta otra pieza, sino que conecta con esta y esta otra. Y usted ve cómo todas estas escrituras, escritas en algunos casos con miles de años entre ellas, se complementan perfectamente y se basan unas en otras. Así que Isaías capítulo 10 y versículo 5. Los versículos 5 al 19 básicamente dan una profecía similar. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Describe a este fuerte conquistador y luego describe a Dios derrotándolo. Versículo 16. Por esto el Señor, el Eterno de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Habla de que será consumido, así que describe muchas de las mismas cosas que Daniel, pero este pasaje añade que el líder será el rey de Asiria. Esto nos ayuda a identificarlo. Asiria se refiere a los antepasados de la Alemania moderna, y tenemos un folleto con más información titulado Alemania y el Sacro Imperio Romano. E Isaías 10 es en parte historia, en parte se refiere al antiguo ataque de Asiria a Jerusalén en tiempos del rey Ezequías, pero muchos de los detalles de la profecía de Isaías no se cumplieron entonces, así que se refiere más específicamente a este rey feroz de los últimos tiempos, y aquí se darán cuenta de que en todos estos lugares diferentes se le llama rey. En su folleto, Un líder alemán fuerte es inminente, el señor Flory escribió, este gobernante que llegará muy pronto podría literalmente ser llamado un rey. Incluso si no es así, la Biblia le da esa etiqueta. Cuando la Biblia habla acerca de un rey, en la mayoría de los casos está diciendo que este no es un gobierno democrático. Incluso si él no tuviera ese título, él va a liderar como un rey. Esta visión en Daniel muestra que el imperio europeo está a punto de volverse más autoritario. Esto implica un cambio bastante grande para Europa.
La Unión Europea está diseñada para ser un club de democracias. ¿Cómo podría un líder autoritario dominar la sofisticada Europa moderna? Si un rey feroz va a tomar el poder, tendrá que hacerlo en un momento en que la democracia europea está en crisis. Bueno, el capítulo 11 de Daniel también nos dice cómo sucede eso, y esto es en Daniel 11, versículos 21 a 23. Ahora bien, si usted busca esto en muchos comentarios bíblicos, le dirán correctamente que esto se refiere a Antíoco Epífanes, un rey que reinó en el reino seleucida, básicamente en la Siria moderna, en el año 75 a 64 a.C. Y estas escrituras profetizan exactamente lo que Antíoco terminaría haciendo. Fueron escritas muchos años antes por Daniel. Y bien, el versículo 31 habla de esto y dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Y recuerde esa frase, la abominación desoladora. Y Antíoco, de forma infame, asaltó y masacró a los judíos, atacó la religión judía, trató de erradicar la religión judía en el templo y colocó una estatua pagana de Júpiter Olimpo frente al altar. ¿Es este pasaje de Daniel 11 puramente historia? Bien, veamos Mateo 24 y veamos lo que Jesucristo mismo dice, y creo que este es un pasaje crítico para entender todo esto. Mateo 24 y versículo 15, Jesucristo dijo: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Ahora usted va a muchas iglesias en este mundo y ellos no están hablando sobre el capítulo 11 de Daniel y Antíoco Epífanes en la abominación de desolación. Bueno, ¿por qué no? Jesucristo lo hizo. Él dijo: «Saben, necesitamos entender esto, necesitamos considerarlo a fondo. Solo tenemos una pequeña fracción de las palabras de Jesucristo registradas para nosotros. La Biblia conserva las partes más importantes, y aquí este es un sermón poco antes de ser crucificado, y está hablando sobre el capítulo 11 de Daniel y la profecía bíblica. Si vamos a seguir a Jesucristo, bueno, tenemos que estar hablando de Daniel capítulo 11 y la profecía bíblica. No importa lo que la mayoría de las iglesias hacen, Jesucristo habló de esto. Y si esta profecía fue cumplida por Antíoco Epífanes unos 200 años o casi 200 años antes de Cristo, ¿por qué Jesucristo está hablando de esto como un evento para el futuro? ¿Por qué les dice a sus discípulos: bueno, esperen que esto suceda en el futuro? ¿Por qué preservar estas palabras para nosotros 2000 años después? Bueno, esta profecía tuvo un cumplimiento antiguo, pero también tiene un cumplimiento moderno. Se refería a Antíoco Epífanes, pero hay otro líder fuerte del que Antíoco era un tipo. Y podríamos llamarlo un Antíoco moderno, un nuevo Antíoco, un Antíoco que vendrá pronto. Como muchas profecías, esta es dual, se refiere a ambos. Y Daniel, capítulo 11 y versículo 21, nos dice cómo este moderno Antíoco llegará al poder. Dice: «Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos». Él no va a entrar por la ruta normal. Si vemos lo que significa el hebreo y lo que dicen los comentarios, el comentario de Barnes dice: en otras palabras, no debe ser otorgado a él por la ley o acto de la nación o en cualquier sucesión regular o reclamo. No es la forma típica en que los líderes llegan al poder, y esta es exactamente la razón por la que el señor Fleury habló de unas elecciones alemanas inconclusas, de negociaciones de coalición. Uno se remonta 15 o 20 años atrás y dice: Alemania tendrá una estructura de gobierno débil. Que Alemania tenga coaliciones desordenadas, esto preparará el camino para este hombre fuerte y lo usará para llegar al poder. Y vemos una Alemania atascada sin salida democrática. Las estructuras de coalición alemanas son cada vez peores, al igual que los votos se fragmentan más uniformemente entre los distintos partidos cada vez que Alemania tiene elecciones. No han encontrado la manera de salir de esto. Estamos en el camino de que este líder fuerte llegue al poder. Y podemos leer más en otras escrituras sobre lo que este líder fuerte va a hacer una vez que llegue al poder. Daniel, capítulo 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 son críticos para entender esto y describen una serie de bestias, y la Biblia, podemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma, nos dice que estas bestias se refieren a reinos. Y Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que la cuarta bestia es el cuarto reino. Y el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
Si vamos a Daniel 7 y el versículo 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y así la Biblia usa rey y reino de forma intercambiable, y lo mismo es cierto para el libro de Apocalipsis. Cuando describe una bestia, generalmente se refiere a un poder mayor, un imperio, pero hay veces en que la Biblia se refiere a una bestia, refiriéndose al rey de ese reino, el gobernante de ese imperio. Apocalipsis 16 y versículo 13, por ejemplo, describe espíritus inmundos saliendo de la boca o de este individuo. Y así el señor Armstrong escribió, la bestia, según la Biblia, es el líder político del sistema babilónico descrito en Daniel 7, Apocalipsis 13 y 17. La bestia puede referirse al reino o al rey. Decía que la bestia está aún por aparecer en Europa para un renacimiento final del fascismo, para encabezar el último renacimiento del Imperio Romano, unos Estados Unidos de Europa que asombrarán a este mundo. Y así podemos saber mucho más acerca de esta bestia que viene con ese entendimiento en mente. Apocalipsis 17 y el versículo 12, y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que este rey gobierna sobre un grupo de 10 naciones. Hay 10 reyes menores debajo de él. Estos 10 tienen una sola mente y darán su fuerza y poder a la bestia. Y fueron profecías como esta las que llevaron al señor Armstrong a pronosticar que la comunidad económica europea, como era en sus días, se reduciría con el tiempo a 10 naciones, o grupo de naciones, todas dirigidas por un individuo. Y vemos a Europa siempre hablando de reducirse para poder actuar más eficientemente. Y aquí está un fragmento de audio que encontré del señor Armstrong hablando de esto, y él habló mucho de esto. Eso es lo que estamos esperando aquí en Europa. Habrá una unión de 10 naciones en Europa, y el Papa en Roma se sentará a la cabeza de todas ellas. Habrá un solo hombre sobre todos los gobiernos. Habrá un rey, o no sé si lo llamarán presidente, primer ministro, o cualquier término que le den, pero estará por encima de cada una de las 10 naciones. Apocalipsis 17 y otros pasajes añaden otra dimensión importante a esto. Se describe el poder de esta bestia siendo dirigido por una, y cito, gran ramera. En la Biblia, una mujer representa una iglesia. Vemos que en Efesios 5 y 2 de Corintios 11:2, esta gran bestia es dirigida por una gran iglesia falsa. Y es por eso que cuando la Biblia se refiere al hombre individual como la bestia, a menudo menciona a un falso profeta junto a él. Podemos ver eso en Apocalipsis 16 y versículo 30, 19 y versículo 20, y Apocalipsis 20 y versículo 10. Esto encaja perfectamente con Daniel, capítulo 11. Usted sabe, un libro escrito cientos de años antes del libro de Apocalipsis que describe a este gran líder estableciendo su campamento en Jerusalén, teniendo este conflicto alrededor de Jerusalén. Usted sabe, no hay una razón política para establecer su cuartel general en Jerusalén. Claramente, hay un gran componente religioso en este imperio. La religión es muy importante para él. Ezequiel 23 es otro pasaje que confirma la naturaleza religiosa de esta bestia. Habla de la Asiria moderna en el versículo 9, pero utiliza el término de forma intercambiable con los babilonios y los caldeos. Esto se ve especialmente en los versículos 14 a 18 de Ezequiel 23, y podemos retroceder hasta el capítulo 10 de Génesis, y se puede ver a Asur, el padre de los asirios, trabajando estrechamente en esta región de la antigua Babilonia con los babilonios y los caldeos. Antiguamente, estos reinos vivían uno al lado del otro, pero los asirios tomaron prestada gran parte de su religión de los babilonios. Babilonia y la religión babilónica eran sagradas para Asiria hasta cierto punto. Isaías 23 y el versículo 13 específicamente profetiza sobre estos dos poderes trabajando juntos en el fin de los tiempos. Ellos hicieron esto en la Segunda Guerra Mundial. Italia será uno de los 10 reyes, y la religión basada en Italia es la de los babilonios o los caldeos, y tenemos material que podemos enviarle al respecto, porque su religión será la religión de todo el imperio. La Biblia también se refiere a este imperio como Babilonia o como Caldea. Habacuc 1 y versículo 6 usa ese término. Dios dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, lenguaje muy similar al de Isaías 10 y versículo 5, cuando Dios dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Son títulos intercambiables para el imperio que Dios va a utilizar. El imperio político y religioso combinado que Dios va a utilizar para corregir a su pueblo. Tenemos que ir un poco aquí y un poco allá para juntar toda esta verdad bíblica. El versículo 11 dice, entonces su mente cambiará y pasará por encima y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí atribuye sus guerras y sus victorias a su Dios, su falso Dios, Satanás, el diablo. Isaías 10,
describe la misma transformación. El versículo 7 dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Y el señor Fleury escribió, un poder espiritual maligno se apoderará del nuevo líder alemán y le hará hacer cosas horribles que nunca imaginó, y así Satanás, el diablo, a través de este hombre inflige un sufrimiento masivo al mundo. Habacuc 1 y el verso 8 dice que este imperio es más feroz que los lobos nocturnos. El señor Fleury escribe, hay mucho poder, pero proviene de Satanás. Este hombre pensará que proviene de Dios. Satanás obtendrá el control de estos dos líderes, el político y el religioso, y causará la peor época de horror y sufrimiento en la historia de la humanidad. El diablo odia a Israel y a la iglesia de Dios y pretende hacer violencia. No tiene compasión ni misericordia. Así que a través de este líder fuerte, Satanás, el diablo provocará el peor sufrimiento de la historia de la humanidad. Pero como ya hemos empezado a ver, todas estas profecías tienen otro detalle en común. Muestran que este hombre fuerte sembrará toda su destrucción justo antes del mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, el regreso de Jesucristo a esta tierra. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 24. Y de nuevo, no se oye a las iglesias hablar de esto. Eso lleva a algunas personas a pensar, mientras que profundizar en la profecía bíblica es extraño o inusual, sé que Jesucristo lo hizo. Jesucristo habló de esto. Si vamos a seguirlo, tenemos que hablar de esto. Y dijo en Mateo 24 y versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Está hablando de su regreso. Les dijo a sus discípulos que lo esperaran, y dijo, bueno, este hombre fuerte y esta abominación desoladora, esta es una parte importante de estar atentos a ello. Estén atentos a que eso suceda y podrán saber que el regreso de Cristo está cerca. Y Daniel 7:27 describe el futuro inspirador del que estos santos serán parte, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dios está preparando a su pueblo para gobernar el mundo y conducirlo a la utopía, y Habacuc 2:14 describe el resultado. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Este rey cruel provoca terribles sufrimientos, pero es el último tirano europeo de la historia, y después de eso, tanto Asiria como Israel se someterán a Dios y el mundo entero será bendecido a través de ambos. Leamos Isaías 19 y el versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a el Eterno. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Dios trabajando con Israel, Dios teniendo a Israel y prometiendo bendiciones a Abraham. Se trata de llevar a toda la humanidad a esta estrecha relación con Él. Y aquí es donde se puede ver a Isaías y sus profecías duales. Algunas de sus profecías se referían a cosas que sucedieron antiguamente, pero esto no sucedió antiguamente. Y hay muchas profecías en Isaías como esta que nunca sucedieron antiguamente. El sufrimiento del que Isaías hablaba, pero era un tipo de lo que sucederá poco antes de que se cumplan todas estas maravillosas profecías de Isaías, y tan cierto como las profecías de la Biblia que ya se han cumplido en tipo antiguamente por personas como el violento Antíoco Epífanes. Así que hay un cierto cumplimiento moderno de este feroz líder en Alemania, y tan cierto como que el reinado de este líder comenzará pronto, también es cierto que estamos a punto de ver el reinado de Jesucristo. Las condiciones están preparadas para que este hombre surja en Alemania y en Europa. Ya nos estamos acercando mucho al regreso de Jesucristo y al momento en que toda guerra y conflicto se detendrán para siempre. Es el momento de responder urgentemente a este mensaje, un tiempo para prepararse para este increíble acontecimiento. Y por eso vigilamos tan de cerca el ascenso de este líder fuerte en Alemania. Su ascenso es un acontecimiento importante que conducirá al peor conflicto de la historia. Pero la misma Biblia que predijo con exactitud a Alejandro Magno, el Imperio Romano, la gran iglesia falsa, el Sacro Imperio Romano y sus 7 resurrecciones en Europa, el feroz rey que se está levantando en Alemania ahora mismo, también profetiza que esto sucederá inmediatamente antes del maravilloso regreso de Jesucristo. Así que espero que esto les ayude a entender mejor la profecía de la que probablemente más hablamos en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a George Haddad por la ingeniería y la producción. Hasta entonces, continúe observando su mundo.